tal amigas y amigos que nos siguen a través de la página de Hugo Zaragoza Informa? Pues el día de hoy estamos aquí ubicados sobre el camino de la Estrella y dicho camino conecta con 5 comunidades: la Estrella, el Salitello, el Solovino, la Jamacua y los Amoles. El día de hoy la razón que nos tiene en este lugar pues es que los delegados de estas comunidades solicitan al gobierno municipal les apoye para poder rehabilitar este camino debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra, como podemos apreciar por aquí en las imágenes. En este lugar donde nos encontramos pues podemos ver que estas condiciones pues sí son lamentables. También recordarles o precisar un dato muy importante: debido a las condiciones en que se encuentra este camino, un muchacho, un joven, desafortunadamente sufrió un percance cuando iba circulando a bordo de su motocicleta. No vio el bache debido a que estaba en ese momento, el bache tenía agua, no lo vio, no vio la profundidad, cayó en dicho bache y bueno, se impactó de manera aparatosa y sufrió una grave lesión en una de sus piernas que posteriormente, lamentablemente, debido a esta lesión pues tuvieron que amputarle. En estos momentos aquí en el lugar se encuentran delegados y también el comisariado de una de estas comunidades. Repito, es la Estrella, el Solovino, Salitrillo, la Jamacua y los Amoles. Ahorita nos vamos a acercar con ellos para que ustedes escuchen esta petición de manera urgente que se hace al gobierno municipal para que pueda atenderles en esta petición para que les rehabilite este camino. Buenas tardes, ahorita vamos a pedirles así que nos puedan decir Buenas tardes. sus nombres y de dónde. Yo soy Luisa López Mejía del Salitrillo. Del Salitello. Delia Sotelo, delegado de la Estrella. Muy bien. Luis Ávila de la Estrella. José Reyes Rodríguez del Estrella. Mario Vargas, delegado del Solovino. Luis Vargas, de cada comunidad del Solovino. Pedro Montoya, segundo delegado del Estrella. Muy bien. ¿Quién nos puede decir qué es lo que todos ustedes están, todos ustedes están solicitando al gobierno municipal? ¿Qué es lo que les solicitan? A ver, dígame, delegado. Como todos sabemos que este camino da acceso no nada más a las comunidades que se vienen. Es un camino que es bien transitado para 7, 8 comunidades para el lado de acá. Entonces, es nuestra petición como delegados de dichas comunidades que nos apoyen con el acceso del camino que va para allá, porque como todos saben, hay accidentes y hay accidentes bien seguidos en este trayecto, porque aparte de que son baches fuertes, no hay luz eléctrica, pues no hay luz eléctrica, no hay comunicación de camino, no hay luz eléctrica y hay varios accidentes. Es nuestra petición de delegados de dichas comunidades. Ojalá que nos tomen en cuenta y que nos apoyen para La rehabilitación. sí, y la rehabilitación del camino. Una pregunta, delegado, no sé si ya tengan así el dato. ¿Ya han solicitado anteriormente al gobierno municipal que les pueda apoyar? Sí. 3 veces. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta que les han dado? Pues nada más que sí se nos va a arreglar, pero pues estamos en espera y nos ponen en espera y en espera y pues no vemos nada. Ojalá y que ahora sí nos escuche. Muy bien. ¿Alguien más quisiera decir algo, comentar algo? Sí, como yo pues que apenas entré este año pues delegado Solovino, pues los anteriores delegados no has llamado pues por la comunidad, tenemos años y años y no se ve nada pues que aunque sea el camino pues porque está feo, hay unos años bien feos, unos chapotes, los carros pues ya por eso que andamos en lancha y allá medio rancho está feo. Yo espero pues contar con el apoyo de que pues es un momento pues que nos apoyaran pues
el principal beneficio, diríamos, precisamente es evitar los accidentes y también una mayor movilidad en caso de alguna emergencia, ¿no? Bueno amigos, pues ahí está la solicitud, la petición que hacen los delegados de estas comunidades por allá al gobierno municipal, o que ojalá que a través de nuestras cámaras llegue este mensaje a quien tenga que llegar y sobre todo pues de verdad que puedan apoyar en la rehabilitación de este camino que pues, ya lo recorrimos hace algunos minutos cuando veníamos para acá y la verdad sí se encuentra en muy malas condiciones y principalmente por lo que les comentábamos ya hace algunos meses dimos cuenta que estas condiciones, estos hoyos que se encuentran aquí sobre este camino, pues ya lamentablemente cobraron vidas, también ya han cobrado vidas metros más adelante, por ahí también hace algunos meses dos jovencitos se accidentaron, derraparon y bueno, lamentablemente perdieron la vida, en este caso el que les comentaba, un joven de los Amoles, pues desafortunadamente a consecuencia de un accidente, pues perdió una de sus piernas. Ahí está, amigas y amigos, esta es la solicitud que hacen los habitantes y los delegados de estas comunidades para que el gobierno municipal les solucione, les apoye para rehabilitar este camino. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradeciéndoles el favor de su atención y aquí despidiéndonos de todos los delegados y comisariados, así como segundos delegados de estas comunidades.